En este trabajo me dediqué a indagar en los trasfondos del comportamiento humano, también en el dolor y en la felicidad que experimentan los seres humanos. En el fondo se trata de una auténtica filosofía, pero una forma especial de filosofía, una filosofía que surge de la concordancia con algo diferente. ¿Qué es filosofía originalmente? La filosofía ha contemplado algo. Ha observado con detenimiento, se ha expuesto a un cúmulo de fenómenos. Cuando el filósofo, es decir, el ser humano que ama la sabiduría, eso es lo que significa filósofo, se expone a esos fenómenos, a esa gran cantidad de fenómenos, de pronto se le revela lo esencial. Filosofía significa detrás de lo ostensible reconozco repentinamente lo esencial. Quien reconoce lo esencial, quien tiene el conocimiento de lo esencial, está capacitado e impulsado a actuar gracias al conocimiento. Esta forma de conocimiento tiene que ser aplicada. Sin aplicación, el conocimiento permanece vacío, o dicho de otra manera, conocimiento que no permite la aplicación no es un conocimiento esencial. Este tipo de trabajo solo es posible porque una forma de conocimiento le precede. Conocimiento esencial jamás es verdad absoluta. Solo es la indicación al siguiente paso que corresponde y que es posible dar. Cuando se ha dado ese paso se vuelve a comenzar. Así se va desplegando algo en continua concordancia con aquello que creativamente tiene efecto detrás de las cosas. ¿Qué es aquello que actúa de manera creativa? Lo vivo, el cuerpo, por ejemplo, es dirigido por una fuerza creativa que lo mantiene todo ligado y que junto con él produce algo nuevo, lo produce de forma creativa. Esa fuerza la conocemos como alma. El cuerpo vive porque tiene alma. La vida del cuerpo obedece a determinados órdenes. Todo lo vivo se desarrolla según un orden preestablecido. Pero este orden no se encuentra concluido porque lo vivo sigue evolucionando. A pesar de ello, algo está predeterminado. Esta predeterminación no puede provenir de lo material. Tiene que surgir de otra esfera que se encuentra por encima de lo material y que no esté sometida a ningún otro orden, que le da al alma capacidad de animar al cuerpo y producirlo vivo y moverlo, responde a órdenes preestablecidos. Por ejemplo, esa alma no tolera exclusiones. Este es un orden preestablecido que no puede provenir del alma. Tiene que surgir de una esfera que está por encima del alma. Por encima del alma se encuentra el espíritu humano. El espíritu se distingue por ser ilimitado. Con nuestro espíritu podemos ir, por ejemplo, hasta la galaxia más lejana y con la rapidez de un rayo encontrarnos allí. O nos ponemos en conexión con otra persona que se halla muy lejos y con la misma rapidez estamos allí. Con el espíritu atravesamos todas las distancias con la rapidez de un rayo. En este sentido, el espíritu no está limitado. No obstante, también el espíritu humano obedece órdenes. No está por encima de ellos. Por ejemplo, solo podemos pensar en determinadas categorías, como en las categorías causa-efecto, espacio-tiempo. El espíritu humano también sigue determinadas leyes lógicas. Estos órdenes y leyes están predeterminados. Solo podemos pensar en el seno de esos órdenes. Es decir, por encima del espíritu humano, tiene que haber algo más que determine estos órdenes y que actúe por encima de ellos. ¿Qué es eso? Ha de tratarse de algo espiritual.
pero no a la manera del espíritu humano. Nosotros podemos observar eso. Podemos observar que todo lo que es, todo lo que existe, se mueve. Todo se encuentra en movimiento. En un movimiento creador. Detrás actúa una fuerza que es creadora, inagotablemente creadora. Esa es la fuerza real. Si interiormente nos vaciamos, entramos al final en contacto con nuestro origen, que es esa fuerza creadora. Este origen no solo es mío, es también el origen de cada uno de nosotros y del mundo como un todo. En la conexión con esta fuente, simultáneamente estoy en conexión con la de cada uno de nosotros. Si en esta relación me permito ir a la profundidad, ya no actúo por mí mismo. Mi origen actúa junto con cada uno de los otros, porque es el inicio de ellos y mío. Solo en este camino y gracias a esta conexión se da el obrar creador aquí. Por eso, solo lo podemos hacer si hemos transitado, aunque sea un trecho, por este camino de entendimiento. Si hemos interiorizado la filosofía de que algo a través nuestro se ejecuta, donde ya no somos nosotros mismos, entonces podemos hacer este trabajo. Esto ya no se trata de psicoterapia, este trabajo llega mucho más allá de esta. Es filosofía aplicada y aprendizaje de vida. Si nosotros la acabamos encasillando en la categoría de psicoterapia, erramos en lo esencial. ¿Qué quiere decir constelaciones familiares? Describe un procedimiento, una familia configurada. En un grupo alguien escoge representantes para sus padres y sus hermanos y también para sí mismo y los coloca en un espacio en relación de unos con otros. ¿Qué sucede entonces? Repentinamente los representantes sienten como las personas a las que representan, sin saber nada de ellas. Es decir, todo está en conexión con un todo más grande, en un campo espiritual en el que todos los miembros de la familia están presentes de manera tal que cada quien se encuentra en concordancia con cada quien. Todos pueden establecer relación con todos. Es más, están relacionados con todos. No siempre conscientemente, pero sí en sus actitudes y en sus sentimientos. La gran profundidad de esta vinculación surge a la luz paso a paso, a través de trabajo con constelaciones familiares. En estas constelaciones también afloran aspectos de este campo espiritual. Este campo espiritual tiene un alma en común, obedece a ciertas leyes y las impone con consecuencias de gran alcance para la familia y todos los que a ella pertenecen. Es decir, se pueden aprender de una manera ostensible, sencilla, y de inmediato tiene un efecto. Es una parte importante de la formación que nos familiaricemos con las leyes y los efectos del campo espiritual. Por lo tanto, cesa el hacer. Ya no podemos decir, ahora hago una constelación familiar, pues nos estamos moviendo en sintonía con otras fuerzas. El campo espiritual de la familia es comparable a los campos morfogenéticos de los cuales habla Rupert Sheldrake. Este hizo una observación importante acerca de los campos morfogenéticos y dice que no pueden alterarse por sí mismos. En ellos hay algo que siempre se está repitiendo. Lo mismo observamos cuando contemplamos el campo familiar. Hay ciertas confusiones entre estos dos conceptos, campo y alma. Campo, dice Rupert, no es un buen término. Podemos observar que un campo espiritual sigue determinados órdenes, que está en movimiento y que con ese movimiento pretende conseguir algo. Eso solo se logra si existe conciencia. Pero un campo no puede tener conciencia. Entonces el término más adecuado para darle es alma. Por eso muchas veces hablo de un gran alma. El alma familiar
está presa en ese campo. En él todo de nuevo se repite. Por ejemplo, se repiten los destinos de la familia. Si alguien está implicado en el destino de un miembro familiar anterior y se comporta de acuerdo a ello, entonces en la generación siguiente alguien se implicará con él. Es decir, la implicación no soluciona nada. Sheldrake entonces observó que algo exterior se debe estar integrando al alma, algo más grande. Él lo denominó spirit. Voy a dar algunos ejemplos para que lo podamos comprender mejor. Los psicoanalistas son, por ejemplo, un campo. Dentro de ese campo todos se comportan de la misma manera. Es más, tienen que comportarse de la misma manera. Si alguien aplica otro método, pone en peligro el campo. Por eso a veces es excluido del mismo. El campo tiene además otro defecto. Determina qué es aquello que podemos percibir. Nos prohíbe percibir y también pensar en determinadas cosas. Antes de mí, la conciencia no fue contemplada con detenimiento por ningún filósofo. Nadie se atrevió a hacerlo. Todos estaban bajo el conjuro de la conciencia, incluso filósofos tan importantes como Kant. Ellos no pudieron percibir que seres humanos y grupos diferentes tienen conciencias diferentes y que éstas se hallan confrontadas. Todo esto se encuentra totalmente al margen del cristianismo, donde la conciencia vale como lo más sublime, como si se tratase de la voz de Dios en nosotros. Este concepto alberga contradicciones que no son fáciles de percibir.